Hoy es 26 de mayo. Exactamente. Hubiera sido muy fácil hacer las efemérides de ayer, 25 de mayo, obviamente por ser otro día de la conmemoración de la Revolución de Mayo. Pero hoy es un día más difícil, no hay mucho. ¿No encontraste hoy? Alguno encontré y ustedes antes, fuera del aire, me dijeron de qué cuadro eran. Pero les voy a tirar una. En el año 1998 se inaugura el nuevo Monumental de River. Ustedes me acaban de decir que son hermoso de River. estadio, Hermoso para todos estadio, los que no fueron. El mejor estadio de la Argentina, yo siendo un bostero, hablando en criollo, muy fanático, que soy plateísta, voy a Boca, espero que nos vaya bien el jueves cuando juguemos con la Universidad Católica, porque si no, vamos a quedarnos parecido a usted, lo que pasó el domingo, no hablemos de fútbol. Un fin de semana muy triste. Un fin de para semana todas las triste, gallinas. pero lo interesante es que un día como hoy, un 26 de mayo de 1998, se inaugura el Monumental de River, el nuevo Monumental, con el nombre de Antonio Vespucio Liberti. Así que me parece que es un día súper importante. Hay otra efeméride también interesante, que es el día del visitador médico. Todo el mundo conoce los visitadores médicos. Vieron que siempre los médicos, o amigos o no amigos, o los que uno consulta en su obra social, siempre tiene un montón de cajitas por todos lados, dando vueltas en los consultorios. Bueno, los visitadores médicos les dan esos productos o esos remedios a los médicos para que los promocionen, los prueben, etcétera. Y bueno, y esos son gran promotores, creo, de las ventas de los laboratorios. Hoy justo en forma permanente, fui al dentista, ¿no? Y me dieron muestritas. ¿Te fue bien? ¿La tomaste o no? Sí, agarré las muestras, pero las tengo que ir a comprar ahora. Me parece bien. Bueno, hoy estamos esperando a nuestro invitado de hoy, que es Fernando Robles, el ingeniero, es arquitecto, por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Morón. Es el director de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Estamos esperando que Fernando venga. Mientras tanto, tenemos varios temas para hablar. Uno es, básicamente, el otro día, Juana, no sé si te acordás, pero por lo menos sé que te enteraste que estuvimos hablando de los recursos, ¿no? El otro día con Franco, cuando estuvo también, tuvimos la visita de Héctor Fasoli, es el director. Gran profesor, admirado no solamente por alumnos, sino también por nosotros, sus colegas. Lo queremos muchísimo. Héctor es un crack, como digo yo, un tipo con una humildad increíble y un know-how en lo que hace muy importante, ¿no? Muy ayornado a lo que pasa hoy día en forma permanente en lo que tiene que ver con esto de adaptar materias básicas que son las que apalancan la casa, como digo yo, ¿no? Digo, en las carreras de ingeniería, bueno, ustedes vos en ambiental, Juanita, y Franco en industrial, etcétera. Todas estas carreras tienen una base importante en lo que tiene que ver matemática, física y química. Química uno puede derivarla después en otros años, pero si esa base no es fuerte, es muy complicado poder avanzar después de una manera armoniosa en lo que tiene que ver con la carrera. Y ustedes como alumnos tal vez lo podrán decir, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, a ver, la idea básica así de ciencia para que era algo práctico en vez de tan hablado es literalmente un edificio. Si no tiene una base firme no se puede construir nada arriba, se hunde, se rompe, se destroza. Hay que dedicar tiempo a la tierra, al suelo, a cavar abajo, a armar estructuras, todo para que sostenga todo lo que se va a construir después. Con una mala base no hay nada que pueda construirse arriba de eso. Justo en ambiental, química es una de las que más tenemos como 8 químicas, porque bueno, claro, ambiental viene en cierto modo de la ingeniería química, pero sí, a mí me pasó en los primeros años de la carrera que era mucho esfuerzo, muy abstracto, y era como, como que qué sentido tiene, y al pasar de los años, cuando uno va teniendo las materias más aplicadas, dice, ay, ya entiendo, qué bueno que tuve esta base, es lo que más me va a quedar esa base. Esa frase que dijiste al final es la que después termina pasando cuando uno termina los estudios y empieza a trabajar en las distintas posiciones o trabajos que tenga durante toda su vida. A mí me pasa hoy día, digo yo, que soy varias generaciones posteriores a ustedes, veo que hay cosas que, aparte de que te puedes acordar de algún recuerdo, lo que tiene que ver con la universidad, pero cosas que vos aprendiste, como dice Franco, bien de la base, la seguís aplicando, no importa si hay hoy el ChatGPT te ayuda y la inteligencia artificial lo utilizás o no, esa base y esa complementación
es permanente. Entonces ahí te das cuenta la importancia de esto, porque muchas veces cuando yo digo, todos los chicos que vinieron, ponerle la semana pasada a Mundo Universitario, ¿no? Que estuvieron los distintos colegios en forma individual, vinieron con los colegios a averiguar las posibles carreras que puedan llegar a cursar acá en UCA. Seguramente se plantean eso, y la carrera que a mí me gusta tiene mucha matemática, a mí o mucha física en el colegio, no sé si me gusta o no, y muchas veces todo eso hace que tal vez vayan con su vocación para otro lado por temor a que no puedan tener una buena base general, ¿no? A mí me pasó eso justamente. Yo apenas terminé el secundario me daba terror la palabra ingeniería, pensaba que no podía. Entonces empecé a estudiar ciencias ambientales en la UBA, en agronomía. Y después dije, ay, lo que me gusta es lo otro, me tengo que animar. Y nada, después uno se sienta a estudiar y se puede. El tema es tener el compromiso de llevar adelante todas esas horas de estudio, de mucho esfuerzo. Pero poder se puede, no es que tenés que ser la persona más inteligente. Franco le preguntaba el otro día también a Héctor, y coincidíamos en esto, ¿no? De cómo era la base de lo que venía en los colegios, y hay una bastante desuniformidad, ¿no? O sea, hay colegios que tienen una impronta en lo que tiene que ver con las materias básicas o exactas de una manera más profunda, otros que no tanto, y no pasa porque un colegio es bueno y un colegio es malo, es un sistema. Entonces, cuando viene a la universidad finalmente, aparte de lo que tiene que ver con la complementariedad, tiene la obligación, entre comillas, de individualizar las situaciones, ¿no? Entonces, cuando lo que ves no es algo uniforme, que todo el mundo tiene con muy buena base o todos con muy mala base. Hay disparidad que es importante, y hoy se están haciendo, nos comentaba Héctor también, hay muchas semanas de refuerzo, ¿no? Y muchas veces, ¿te acordás que en un momento dijo que me pareció muy importante eso, ¿no? Digo, uno muchas veces no hace falta que busque afuera los refuerzos con alguien particular, que le dé un soporte más para poder avanzar en forma tranquila, sino que la misma universidad da los recursos. Los mismos docentes dan el tiempo, y muchas veces los alumnos, entre comillas, no lo aprovechan por falta de conocimiento, porque no saben, porque no lo averiguan o porque no se comunica bien, ¿no? Siempre se reían de mí porque yo fui de los primeros 2 años a todas las clases de consulta que la facultad hizo, y las que no hacía, yo las pedía y las proponía y se las comunicaba al resto de los alumnos sin estar en el centro de estudiantes, nada, pero porque uno siempre necesita ese extra en las materias más difíciles del principio. Claro, pero para eso, para mí es muy importante, y esto, de hecho, quedamos con Héctor en volver a hacer, en un futuro no muy lejano, o sea, pronto, volver a tener otra charla con él acá en estudio, aparte que él nos comentó, ¿no, Franco? Que le encantaba venir a los programas de radio. Sí, espectacular. Le encantaba, con lo cual lo vamos a seguir invitando. Y me pareció, ahí está, muchas gracias, un aplauso a Héctor, que nos está escuchando seguramente. Muy interesante esto de cómo aplicar a las ciencias básicas y a las materias básicas todo esto de la inteligencia artificial y el soporte, ¿no? Aprovecho esto, ayer el Papa León XIV lanzó la nueva encíclica, la primera encíclica de él, donde habla de esto, ¿no? De la combinación de la inteligencia artificial con la humanidad, de cómo esto tan tecnológico sea bien aprovechado y no jorobe a lo que tiene que ver con los valores, etcétera. Es muy interesante. Después, si no tienen, les voy a pasar el link porque es algo, hay un resumen muy interesante para poder leer respecto a él, ¿no? Justo vengo de la clase de moral y compromiso social con Manuel Fernández, también conocido por los alumnos Manolo, y justo vimos la encíclica, y que incorpora un montón el tema de la inteligencia artificial, no de que hay que dejar de usarla, sino que hay que evaluarla éticamente para que tenga sus límites. Antes de ir a la primera pausa, y les leo, hay un decálogo que salió de la encíclica se llama Magnifica Humanitas, ¿no? La primera encíclica de León XIV, que hay un decálogo que, si quieren, leemos los 3 primeros, después vamos dejando los otros para ahora. La primera es: la persona humana está en el centro de todo progreso tecnológico. Después habla de que el gran desafío de nuestro tiempo no es técnico, sino humano y espiritual. El tercero, la inteligencia artificial debe estar al servicio del bien común. Y un cuarto, después lo dejamos los otros para después, la dignidad humana no depende de la productividad ni de las capacidades. Esto acá, cuando uno lo mira, nosotros tenemos ese mix, ¿no? Donde nosotros estudiamos carreras que van a la eficiencia,
a la eficacia, al rendimiento, a la productividad, a la rentabilidad, ¿no? Al cuidado de los recursos. Y acá el Papa nos está diciendo, che, no nos olvidemos del ser humano, de la persona, cómo todo esto que puede ayudar puede encajar directo ahí. Me pareció interesante el decálogo, que es un resumen obviamente de los principales bullets que tiene la encíclica. Creo ¿no? que esto que mencionás se refleja perfectamente en la universidad, porque así como tenemos todas las materias de la parte de ingeniería, también tenemos todas las materias humanistas que complementan nuestra formación. Tal cual, y eso es algo bueno que siempre nosotros resaltamos acá. Vamos a la primera tanda y después volvemos enseguida con más temas. Programa del martes 26 de mayo de Ingenio. Acá estamos hablando con los chicos fuera del aire de todas las cosas, siempre cosas interesantes. Yo aprendo tanto de Helios y ellos se ríen porque dicen, no puedes aprender, vos sos grandes, y siempre puedo aprender un montón. Teléfono 11 70 60 99 51 por lo que quieran comentar. Tenemos, bueno, ayer les comentamos, ¿no? Que habíamos dicho al principio que lo más fácil era hacer una efeméride sobre el 25 de mayo porque fue ayer. Eso fue en 1810. Y Franco nos preparó una columna muy interesante, que lo vamos a dejar que nos hable un cachito, y nosotros siempre aprendemos también de él, respecto a... La otra revolución, ciencia y tecnología en 1810. Vamos, Franco, para adelante. Bueno, ayer fue 25 de mayo, eso ya todos lo sabemos, lo conmemoramos, lo estudiamos, no siempre lo recordamos algunos. Sabemos la historia, el cabildo, la primera junta, el pueblo, la plaza bajo la lluvia. Pero, a ver, hoy traigo un ángulo que quizás no es algo que se ve tanto, que no es algo que estamos acostumbrados a leer, estudiar o que recordamos del colegio. Es, digamos, relacionado a lo científico y lo tecnológico, digamos, porque ustedes dicen, bueno, o sea, sabemos todas las cosas importantísimas que pasaron, digamos, que nos marcaron la historia y todo, digamos, la perspectiva de orientación de Argentina. Más a nivel como político. Claro, a nivel político, porque fue impresionante y la verdad creo que opaca bastante todo. Pero me parece que está bueno también, justamente como nosotros nos orientamos en este programa a analizar un poco, digamos, el tema de ingenio e ingeniería, me parece que es una buena temática para analizar qué es lo que había allá, digamos. Estaban las ingenierías, había estudios, había carreras así universitarias del nivel que están hoy en día. Bueno, de eso vengo a hablar hoy. Bueno, a ver, vamos a hablar del mundo en 1810. Para entender dónde estaba parado el Río de la Plata en 1810, lo que había que mirar es qué pasaba en el resto del mundo. En ese momento Europa estaba en plena revolución industrial, Inglaterra ya tenía máquinas de vapor, fábricas textiles, locomotoras experimentales. Es importante ver el contexto porque quizás uno no se da cuenta, porque qué sé yo, por ejemplo en los actos uno ve solo que bailan, que llevan empanadas en una canasta de paja y piensan, bueno, a ver, es una época, hace un montonazo, no es hace tanto. Todas las revoluciones muy importantes de tecnología ya pasaron o estaban pasando. Pero al mismo tiempo Lavoisier había revolucionado la química moderna. O sea, ya tenía bases muy importantes todo el mundo, ya conocidas. Bueno, se había inventado la primera pila eléctrica, la metalurgia avanzaba ya a pasos grandes. Ya la ciencia no era solo un hobby de algunos eruditos que sabían, que estaban muy metidos en lo suyo, sino que ya empezaba a ser conocimiento más global. Se empezaba a meter en la educación general. En ese contexto es que estalla la Revolución de Mayo. No fue un hecho aislado, fue parte de un clima de época donde se mezclaban ideas de libertad política con una profunda confianza en la razón, en el progreso, en la ciencia. Bueno, esto es importante porque o sea, no solo fue presión del exterior la que nos motivó a eso, sino que ya había todo un movimiento. Había todo un movimiento mundial que estaba pasando al mismo tiempo de ese tipo de situaciones. Solamente te hago un paréntesis. Sí, por favor. No, fíjense lo importante de lo que nos cuenta Franco, que está sacando, o sea, salimos de la visión política de lo que nosotros sabemos de los libros de historia a lo que pasó acá. Ahora, ¿qué pasaba en el mundo en ese momento? Imagínense sin las herramientas de comunicación que tenemos hoy. O sea, qué pasaba en el mundo, la tecnología, lo que había de tecnología, la metalurgia, como bien decía Franco, que avanzaba. Acá en lo que sería el Virreinato Río de la Plata todavía había cosas que no sabíamos. Estamos más con la imagen de la empanada vendiendo en la Plaza de Mayo, el reparto de las escarapelas, ¿no?
Pero habían cosas importantes que iban pasando en el mundo, que esa es la principal razón por la cual las revoluciones en esta parte del mundo empezaban a pasar. Porque finalmente nadie se quería quedar ajeno a eso. Ahora, ¿cómo llegaban los mensajes? Que el correo, bueno, ahí Franco va a seguir, las vías marítimas a través de mensajes. Claro, me suena por barco. Claro. Que iba la cosa. Bueno, antes sí, por barco se manejaban justamente los transportes y todo, y tardaban meses en ir de punta a punta. Pero bueno, sí, principalmente era por cartas, pero... O sea, no tuve suficientes bases al respecto de esta situación, pero realmente yo creo que... No directamente de saber qué pasaba en otro lado, sino que de ciertas maneras llegaba la información acá a través de, no sé, situaciones, problemas, no sé, con barcos de carga, ideas que venían, las personas que venían del otro mundo que sería Europa. O gente también capaz de muchos recursos que se iba a estudiar a Europa. Algunos casos había. No, siempre había. Que traían información. Generales, abogados, etcétera, que se iban a formar y después volvían, sí, ¿no? Pero siempre ese delay de los meses, como dice Franco, sí, de todo lo que se tardaba, ¿no? Sí, no era todo instantáneo, claro, como es ahora. Claro. No, sí, y justamente con ese delay también provocaba que no estuviéramos nunca a la par de todo el desarrollo. Que nada, eso... En general son bases que, bueno, donde se empezó todo fue en Europa lo más desarrollado, digamos, acá el tema de los indígenas menos desarrollados y demás, y todo se fue a dispar, digamos, ¿no? No sabemos qué pasó, si se desarrolló o no, pero bueno, estábamos acá hablando otra vez de 1810 y... Bueno, ahora quería hablar qué hicieron los revolucionarios con la ciencia. Bueno, la primera junta apenas se formó, hizo algo que hoy casi no se recuerda. Creó la Academia de Matemática de Buenos Aires, en 1810. Recién llegados al poder es lo primero que hicieron. Tremendo. Sí. No sabía. La verdad que yo lo aprendí estudiando sobre el tema, la verdad, porque me fue llegando información. Y bueno, te dicen, bueno, pero ¿para qué qué les aportaba a los revolucionarios con todo el caos que había que formaran esta academia? Bueno, lo que hacían era con esto formar oficiales militares capaces de calcular distancias, ángulos de disparo, diseñar fortificaciones, leer mapas, organizar campañas. En otras palabras, matemática aplicada a la guerra. Y a la defensa del nuevo Estado, que es algo básico para poder formar un nuevo Estado. Y parece que no, pero de verdad, bueno, me hace acordar lo que hablamos el otro día con el doctor. Está bien dicho doctor, ¿no? Sí, correcto. Sí. Bueno, que habíamos dicho, ¿no? Que la matemática, bueno, acá está bien, es aplicada literalmente, calcular distancias y demás, pero para poder manejar todo un ejército, planear todo, necesitas tener la cabeza trabajada de cierta manera, que es una habilidad que te da la matemática indirectamente. Qué sé yo, un análisis extra, digamos. Pero eso nos dice algo importante. Los revolucionarios entendían que para sostener una revolución no alcanzaban solo los discursos. No bastaba solo con decir lo que hay que hacer o ir con las armas y chau. Arengar, ¿no? Usar la cabeza. Claro. Y bueno, ahí es como la primera idea, digamos, importante acá en Argentina de que los líderes decían, che, acá hace falta saberes técnicos concretos, no cualquier cosa. No basta agarrar un arma, saber dispararle y listo. Y bueno, a ver, antes de esto, o sea, estos no fueron los únicos, antes de esto sabía ya un poco de estas ideas. Años antes, Manuel Belgrano, que no era solo un general, sino un funcionario, había impulsado la Escuela Náutica de Buenos Aires. Ahí se enseñaba geometría, álgebra, trigonometría aplicada a la navegación, cartografía, uso de instrumentos. Era en los hechos una pequeña escuela de ingeniería naval, de cierta manera. Aunque bueno, nadie la llamaba así en esa época, ¿no? Porque la idea de ingeniería y todo, bueno, fue lo que era muy... No, sumado a lo que vos decís, en 1813, creo que estamos hablando de ese gap de tiempo, sí. Manuel Belgrano fue el primer secretario de Comercio Interior de la Argentina. Era la primera persona que habló en Argentina que sugería cómo había que planificar los cultivos, de por qué había que hacer agricultura y ganadería y tener un sistema mixto
y hablaba de la rotación de cultivos de 1813. Wow. Decís, Manuel Belgrano, nosotros, bueno, siempre, obviamente, lo tenemos ahí arriba por lo que es la creación de la bandera, etcétera. Manuel Belgrano era abogado y después fue general, ¿no? O sea, no era un militar de carrera. Tuvo 1000 vidas, no sé cómo hizo. Exacto, y murió a los 50 años, 52 años, no me acuerdo, algo así. Y vos fijate cómo cuando hay un libro de Daniel Balmaceda que habla de Belgrano que cuenta mucho todo esto, ¿no? Y es muy interesante porque si uno se pone a ver lo que Manuel Belgrano hizo en el inicio, fue la primera persona que habló de lo que es la agricultura incipiente, las producciones primarias, de por qué había que hacer trigo, de por qué había que hacer maíz, cuál era el beneficio, hablaba de lo que era la alimentación con el maíz para el ganado, o sea, un montón de cosas que uno hoy sobreentiende, o los que me escuchan y estudiaron carreras agronómicas como yo, lo veo mucho más fácil, pero decís, bueno, mirá de dónde salió todo esto, ¿no? No, sí, son cosas que fue incorporando justamente. Me hiciste acordar el hecho de eso, de ir cambiando de cultivo, de que la tierra no se gaste, sino que un cultivo nutra la tierra justamente y a la vez aproveche para otra cosa. Eso no coincide también con las épocas donde fuimos de los principales productores agropecuarios del mundo. Nosotros fuimos los principales. No, fue posterior. Posterior. Nosotros en lo que tiene que ver, Argentina tuvo, si querés, su auge productivo coincidente en lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1930, en esa parte, 1928, 1937, por ahí, Argentina en esos años tuvo el boom, producto que en el mundo había escasez de alimentos real. Ahí es cuando le decían, ¿no?, el granero del mundo. Claro, exactamente. Digo, Argentina en esa época, que Juana comenta, tenía casi la misma producción de hectáreas que hace unos años de trigo. Nosotros ahora, gracias a Dios, volvimos a empezar a sembrar de una manera mucho más firme. Pero fíjate la diferencia, Argentina era el granero del mundo, porque acá siempre era, uno tira un grano y sale trigo en cualquier lugar. Bueno, no es tan así, pero sí había ese potencial y básicamente porque había una crisis alimenticia importante, ¿no? Gran parte de hoy en el mundo pasa algo parecido, ¿no? Argentina, Brasil, Estados Unidos, no hay muchos países que tengan superficies de hectáreas para poder sembrar. Y básicamente para poder sembrar y regar, por eso es importante tener agua dulce también, ¿no? No hay muchos países que lo tienen, entonces por eso es importante aprovechar y nosotros tenemos oportunidades todavía ahí, ¿no? Sí, tenemos mucho que explotar. Se me acordaba que siempre que voy al campo digo, ¿de quién es toda esta tierra? Y tiene dueño, pero digo, hay mucha tierra verde, todo verde, tipo, hay mucho para hacer. Tal cual. Y bueno, también quería mencionar que de ahí salieron figuras como Rivadavia, digamos, en esta escuela que fue hecho Manuel Belgrano. Como Rivadavia, el propio Mariano Moreno, gente que sabía hacer cuentas, leer mapas, manejar instrumentos. La Revolución de Mayo no la hicieron solo abogados, la hicieron personas con formación técnica. Pero bueno, en el caso de Manuel Belgrano, todo junto, ¿no? Era todo en uno. Sí, un perfil muy completo. Muy sobresaliente, pero mirá qué interesante, creo que esos datos próceres importantes de nuestra Argentina, Rivadavia, Mariano Moreno, algún otro más, salieron con sus conocimientos técnicos de la escuela que Manuel Belgrano había fundado, ¿no? Es súper interesante. No, sí, o sea, parece que no, pero es como, no sé, es decir, está bien, cada uno tenía lo suyo y se juntaron para la patria, sí, pero no, o sea, también tuvieron una formación intermedia, digamos. Está bueno, por lo menos para, bueno, nosotros que estudiamos ingeniería, bueno, vos ya sí, ya está todo, pero vos ya estudiaste todo, siempre puedes estudiar más, pero bueno. Sigo, siempre estudio. No, quiero decir, vos ya sos ingeniero, nosotros estamos en proceso. Está muy bien, obvio, entendí. Te agradezco, gracias. Y bueno, ahora quería hablar un poco de la tecnología, digamos, que también se usó mucho en estas épocas que estaba mucho de guerra. La tecnología de guerra y de todos los días, que estaba en el 1810. A ver, hay otro lado, digamos, todavía menos conocido, la tecnología de la guerra artesanal. En distintos puntos del virreinato había talleres donde se fundían cañones, se fabricaban balas, se producía pólvora con recursos locales. Eso requería conocimiento real, manejo de hornos, aleaciones de metales, balística, organización de la producción. Y a ver, por lo menos yo tenía la idea sencilla de, hierro fundido, cañón, pólvora y sale volando. Ok, no, pero hay que calcular la trayectoria, son recursos finitos, las balas de cañón,
O sea, tenías que tener un montón de cálculos, estrategia, preparación, que no era sencillo, digamos. Tenía que haber todo un entrenamiento previo y cálculos también. Tal cual, uno ve las películas y ve el cañón y la bala de material que uno supone que es acero, y tal vez son aleaciones de un montón de material que uno sabe. El diámetro de la bala, por qué es así y por qué no hay cañones más grandes. Lo que vos decís, la trayectoria, ¿no? Hasta dónde podía llegar todo eso, qué cantidad de pólvora se necesita. O sea, nunca nadie habla de eso. Uno ve el producto terminado, ¿no? Y mirá toda la técnica que hay o necesaria. No, claro, la verdad que es algo muy preciso, obviamente teniendo en cuenta la época que la precisión era en cierto rango, ¿no? Pero si vos te pasabas de pólvora, quizás te explotaba a vos, te quiero decir, porque no aguantaba el cañón. O el cañón iba para atrás y te golpeaba y rompía algo, te quiero decir. O sea, es todo un cálculo muy preciso. Mirá si Juanito hubiera estado en esa época, se hubiera hecho un picnic. Todo esto es el manejo de los recursos, ¿no? Dios mío. Y bueno, eso se sumaba, digamos, también. Bueno, siempre traigo la medicina, pero bueno, es que la medicina está siempre metida en todo. Sí. La medicina militar también estaba acá. La vieja escuela de medicina se transformó en el Instituto Médico Militar para formar a cirujanos de campaña. Se estudiaba anatomía, cirugía de heridas, higiene básica. O sea, tecnología del cuerpo puesta al servicio de la revolución, digamos. Que al servicio de la revolución porque con las guerras se fue haciendo todo, abriendo paso. Aparte de lo político, ¿no? O sea, que gracias a la revolución se avanzó en un montón de esferas de conocimiento. Bueno, eso siempre lo digo, siempre me pasa a acordar un poco en realidad más orientado a Dios, ¿no? Pero ustedes dicen, ¿pero qué te referís con la guerra y Dios? Bueno, no, me refiero a que la persona ante la necesidad, digamos, se desarrolla. Y cuando hay una situación mala uno puede sacar algo bueno, quiero decir. Entre tanta muerte se subió el nivel de las bases técnicas en base a lo que estaba pasando la situación. No digo que fue lo mejor, pero algo se sacó de eso. Sí, muchas veces hoy en día sigue pasando. La guerra hace que se acelere el conocimiento, nos guste o no. Se traslade, ¿no? Sí. Tal cual, eso es verdad, eso es cierto. Bueno, sí, hay un montón. Hay veces que uno mira y dice, pasó este tipo de ataques en tal lugar. Es horrible el ataque, pero se atacó con tal forma, con un dron que no es piloteado. O sea, uno ve la tecnología hoy que ya es transversal. Como dice Franco, recién apuntaba respecto a lo que tiene que ver con la medicina, ¿no? Digo, la medicina en su momento era lo transversal a todos, hoy día sigue también, pero cada vez con mucho más conocimiento. Y lo interesante que recién Juanita aportaba a la columna de Franco es esto de cómo la revolución, me encantó el concepto inicial, ¿no? Que dijiste, la revolución no la hicieron los generales y los abogados solo. Acá hubo algo técnico que fue necesario para que la Revolución de Mayo, en su momento, me imagino que después con la independencia de 1816 también, haya tenido éxito. Y es decir, toda esta parte del mundo quería tener algo parecido a lo que pasaba en otra parte del mundo, ¿no? Y había más recursos, y había más recursos naturales, había más posibilidades de poder producir determinadas cosas que en otro mundo no pasaban, en otra parte. Entonces, sí o sí necesitabas el tecnicismo que muchas veces uno lo pasa de largo y lo olvida, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también yo creo que pasó tanto y lo aprendimos de chicos lo justo, que para nosotros a veces lo justo nos opaca y ya crecemos con que es así y no hay nada más. Pero qué sé yo por lo menos mientras más voy estudiando, más me doy cuenta que las cosas son mucho más complejas de lo que realmente parecen. Y qué sé yo, viste, siempre dicen, mi viejo siempre dice, el hombre, uno mientras más lee, más libre es, digamos. Bueno, porque, qué sé yo, uno mientras más ignorante sabe que es realmente de algo, menos se hace el que sabe y menos asume, bueno, un quilombo me hice mental, pero quiero decir básicamente que nada, es importante, digamos, el hecho de saber las limitaciones de uno. Y bueno, nada, solo para ir cerrando, quería plantear, ¿no? Digamos, si nos preguntamos si hay ingeniería en el sentido de hoy, facultades y demás, ¿ustedes qué creen? ¿Había o no había facultades formales en esa época de 1810? No sé, ¿en el mundo o acá? Acá en Argentina. No, yo creo que no. Probablemente una podría haber. ¿Juanita? Justo cuando vi de que se trataba la columna busqué que... No vale. 11 70 60 99 51 para refutar a Juanita que mientras estaba haciendo la columna
consultó a su amigo ChatGPT. ¿Vale o no vale? Bueno, ¿Qué decía? A ver, ahora ya jugaste. No, lo único que busqué es cuándo había sido el primer colegio, porque me interesó esto, ¿viste? Yo siempre tengo el colegio, igual Sarmiento, sí. Y me interesó en qué momento fue, y busqué que en 1610 fue el primer colegio, pero un colegio como privado, lo que hoy conocemos, y que el primer colegio como de enseñanza pública fue en 1826. Colegio de educación, o sea, de primaria, creo. Entonces diría que no, pero no sé. A ver, si entendemos ingeniería como saberes técnicos aplicados a problemas reales, o sea, navegar, construir, defender una ciudad, crear cañones, calcular eso, sí. Pero ¿la de Manuel Belgrano contaría como facultad? Legalmente no, pero como no había nada, quizás sí. Claro. Capaz no había algo bien establecido, pero sí había como universidades informales, o sea, sí. no establecidas como tal. Quizás no estaban validadas y demás, pero era la ingeniería en esencia. Claro. Así lo tomo yo. Es la ingeniería precaria. Lo que sí seguro había era colegios de formación técnicas y de artesanías y de como saberes más manuales. Eso seguro sí había. Me refiero, la verdad que hablo del desconocimiento. Me imagino que habiendo la colonización española acá, debe haber colegios seguramente religiosos, ¿no? Con una impronta de conocimiento que venía de Europa importante, no sé cuáles fueron, uno puede averiguarlo, podemos darle la tarea a Juanita, ya que maneja ChatGPT de una manera. Lo traigo para la próxima. Te cuento, para la próxima nos cuenta. Franco, algo más, tirate un concepto de cierre fuerte. Lo que hicieron Belgrano, Moreno y los revolucionarios en 1810 fue plantar una semilla. La idea de que el conocimiento, la educación y la técnica debían ser la base de una sociedad libre. Esa semilla tardó décadas en dar frutos concretos, universidades, ingenieros. Pero el 25 de mayo de 1810 fue también el primer día de esa historia. Espectacular. A ver, Franco no nos está escuchando, Juanita, ¿qué te pareció? Me encantó. Y no sé, nada, es un chiste, me encantó. Me encantó, la verdad, nosotros somos pocos acá en el piso y no tenemos por qué adularnos cuando alguien hace un buen trabajo, trae algo interesante. Me encantó el enfoque. Sí, me encantó la idea. Es súper interesante mostrar esto. Y aparte, yo no sé si les pasa a todos los oyentes, a nosotros nos pasa acá en el piso también, que cada tema que nosotros estamos trayendo, cualquiera que hace una columna, cualquiera de nosotros, deja mucho picando, ¿no? Para poder seguir investigando y traer en los próximos programas. Así que te tomo, Franco, como me encantó y hay un montón de cosas para seguir explorando en base a lo que trajiste ahí, ¿no? Y ahora con la tecnología que tenés al lado con Juanita, ahí podemos. Vamos a la última tanda y vamos cerrando ya. Una tanda muy, muy cortita y volvemos. Abierta la posibilidad para seguir investigando, ¿no? Sí, ahora todo después, espectacular. La próxima semana seguramente Juanita nos va a traer una columna interesante también respecto a sus temas de ambiente que tanto nos ocupan. Obviamente. Termino esto del decálogo de Magnifica Humanitas de León XIV, la encíclica que presentó ayer el Papa, su primera encíclica. Hay un decálogo de un resumen de los 10 puntos principales. Nos habíamos quedado en el quinto, ¿no? Que era: la fragilidad no es un defecto que deba eliminarse. Después sigo en el sexto: ninguna inteligencia artificial puede reemplazar a la experiencia humana. Otro: la verdad es un bien común que debe ser protegido. El trabajo humano no puede quedar sometido a la lógica de las máquinas. La libertad está amenazada por las nuevas formas invisibles de control. Y finalmente, la paz y la civilización del amor son la verdadera alternativa al poder tecnológico. Fíjense que esto tenemos que leer la encíclica bien, ¿no? Ya pasó seguramente en todos los chats, hay un montón de grupos que lo están pasando y dicen que es muy fácil de leer. Es muy interesante esto porque la semblanza que da el Papa, que es un Papa muy ayornado, es un hombre joven realmente, con lo cual tiene clarísimo... ¿Cuántos años tiene más o menos? No sé si tiene 60 y ahí nomás, ¿no? Claro. 60 y algo. Quedan muchos años por vivir. Sí, si Dios quiere. Va a ser un Papa muy joven. Es un Papa relativamente joven, parecido a lo que pasó con Juan Pablo II en su momento. 70 tiene actual, 70. Robert Prevost, ¿no? Un hombre que es obviamente americano y habla perfectamente español. Si Dios quiere y va todo bien, aparentemente lo vamos a tener acá en noviembre. Sí.
que va a venir una gira para Uruguay, Argentina y Perú, pero bueno, son las cosas que ya se saben tanto que no se confirman porque ya seguramente lleguen a pasar. Y es un hombre muy, muy, muy culto, ¿no? Y sabe lo que pasa, lo que necesita el mundo, con lo cual a mí me parece muy estratégico e inteligente el hacer un documento, su primer documento como mensaje a la humanidad y al mundo cristiano, esto de mirá la importancia que tiene la inteligencia artificial y la importancia a su vez que tiene la humanidad, ¿no? Cómo se puede complementar. Así que me parece que es algo muy interesante y recomiendo leerla. Última efemérides, esta no la van a tener. En 1986, un día como hoy, el Consejo de Europa, más comúnmente llamado Unión Europea, adopta la famosa bandera azul, esa que está con las 2 estrellas. Las 2 estrellas son los primeros países que se unieron a la Unión Europea. Hoy hay más de 20 y pico, ¿no? Que se fueron uniendo con el transcurso del tiempo, lo que no pueden es poner una estrellita cada vez más. Pero ese día se adoptó lo que es la bandera azul de la Unión Europea, que está en todos lados. Uno va a cualquier país de los que tienen la posibilidad de poder, si pueden viajar, van a ver la bandera del país / la Unión Europea, que es lo que tiene que ver con esto de la asociación, donde hay una misma moneda y un montón de características en lo que tiene que ver con lo comercial, lo institucional, etcétera, que es común a muchísimos países también, ¿no? Y Argentina o el Mercosur acaba de firmar un acuerdo de Unión Europea con el Mercosur, donde ambos bloques se van a beneficiar seguramente de un montón de cosas interesantes que van a pasar. Los invitamos a la charla de Leo sobre este tema 18:30. Muchas gracias, Juanita. Hoy dentro de un rato, ahora me estoy yendo al Centro Argentino de Ingenieros a dar una charla sobre este tema también. ¿Algo que les quedó, chicos, en el tintero? ¿Algo para decir para la próxima semana? ¿Tuvieron alguna repercusión de mundo universitario la semana pasada? No. Lo que sí, se llenó de gente. Personalmente no fui, pero un montón de compañeros míos fueron y dijeron que hubo un montón de gente. Un montón de gente, un montón de visitas. Creo que explotó la demanda. Se le dieron una bicicleta a algunos. Sí, la verdad. La verdad eso. Y me parece que explotó la demanda. Hay un montón de carreras. Muy interesante las preguntas de los futuros alumnos que quieren venir acá, ¿no? Cada día uno se sorprende de cómo los chicos vuelan en el buen sentido. Yo digo, y lo ves año a año, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, esto de la inteligencia artificial, la comunicación, esto de estar permanentemente ayornado con cosas en la pantalla, como digo yo, hace que los chicos hoy tengan un exceso de información que muchas veces es difícil de manejar, pero manejado bien o controlado es un aporte enorme, ¿no? O sea, nadie puede estar ajeno a eso ya hoy día, ¿no? Ni siquiera nuestra iglesia, y fíjense lo que hizo el Papa con su primer documento, ¿no? Bueno, chicos, ¿la pasaron bien? Sí, espectacular, como siempre. Bueno, me alegro. Un placer estar acá. Gracias por tenerlos, gracias, es un placer compartir con ustedes este rato cada semana. Nos estamos yendo, 11 70 60 99 51, gracias al equipo de producción, que nunca, un aplauso para el equipo de producción, que siempre están allá atrás ayudándonos a nosotros, si no fuera por ellos, nosotros acá no salimos al aire. Un abrazo y un beso a Maca, que hoy está medio enfermita, que es la que nos prepara todo y hoy no pudo estar. Mejórate. Un beso a ella. Suerte, Maca, cuídate mucho. Y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, en otro nuevo programa de Ingenio. Los esperamos el martes a las 5 de la tarde la semana próxima. Gracias y tengan muy buena semana. Que Dios los bendiga. Chau, chau.